Vamos a ver esta palabra agradar, ¿qué significa? La palabra agradar, según el diccionario de la Real Lengua Española, nos dice que agradar a Dios significa complacer y satisfacer. Complacer y satisfacer. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces, así que hermanos, cuando nosotros hablamos de agradar a Dios, estamos hablando de que nosotros tenemos que complacer a Dios, de que nosotros tenemos que satisfacer a Dios. Por eso estos ejemplos en la Biblia, hermanos, nos dan a nosotros y nos instruyen a nosotros en nuestra vida diaria, para que nosotros podamos entender, oh Dios, que a Dios hay que agradarle, que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos aquí por un tiempo. Somos embajadores del reino de los cielos. Somos miembros del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Entonces, no, por eso el apóstol Pablo hace una referencia aquí para enseñarnos a nosotros de cómo agradar a Dios. Pablo fue un hombre que agradó a Dios y tuvo esa lucha, esa batalla, pero en toda esa lucha y esa batalla, él pudo agradar a Dios. Los apóstoles, excepto Judas, todos ellos también agradaron a Dios. Todos ellos se mantuvieron firmes en la fe, agradando a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. Entonces la fe es uno de los requisitos principal, primordial para nosotros agradar a Dios. La fe de ellos lo llevó a ellos a dar su propia vida por lo que ellos habían creído, por la convicción que ellos han tenido en el Señor. Y mediante esa fe, ellos pudieron dar su vida. Y todos conocemos la historia, cómo murieron los apóstoles. Solo Juan permaneció vivo hasta su ancianidad y murió de vejez. Pero los otros todos murieron de muerte trágica. Muchos fueron muertos a espada, otros le cortaron las cabezas, y así sucesivamente todos ellos tuvieron una vida, pero agradaron a Dios porque mantuvieron su fe. Mantener la fe es un requisito para nosotros, agradar a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, aquí en la palabra que nosotros leímos esta mañana, en segunda de Timoteo, en su capítulo 2, 3 y 4, nos enseña a nosotros que ningún soldado, somos soldados al servicio del Señor, somos del ejército de Jehová, pertenecemos a ese ejército de Dios. Ningún soldado que milita en el reino de Dios se enreda en los negocios de la vida diaria. Y el apóstol Pablo aquí nos enseña a nosotros, en estos versos, la palabra de Dios que ilustra el deber y los sacrificios del cristiano con la metáfora del soldado, con la metáfora del atleta y con la metáfora del labrador. En la Biblia, hermanos, encontramos algunos términos de que describen cómo la vida del cristiano es un soldado. Y está en Filemón 1:2 y nos dice las Escrituras: y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También en el libro de Filipenses 2:5, el apóstol Pablo llama a Epafrodito, el mensajero de la iglesia de Filipo, como el compañero de milicia. Mas tuve, dice él en el 2:25, por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Está claro, hermano, que el apóstol Pablo miraba en la vida del soldado la ilustración en la vida del cristiano. Entonces, ¿cuáles eran las características del soldado que Pablo quería ver reflejada en la vida del creyente? El servicio de soldado debe ser dedicación plena a
su labor. Una vez que un cristiano sea involucrado, ya no puede involucrarse más en los negocios diarios y ordinarios de la vida. Esto no quiere decir que usted deje de trabajar. Esto no quiere decir que usted solamente se dedique a la obra de Dios. Esto quiere decir que un cristiano que milita tiene que distribuir bien su tiempo. Tiene que trabajar, porque Pablo trabajaba y nos da ejemplo de que él también trabajaba, pero no descuidaba la obra de Dios. Se mantenía en la obra del Señor, se mantenía haciendo la obra del Señor. Y Pablo nos enseña que la prioridad y las prioridades que nosotros tenemos en la vida tenemos que saberla distribuir, dando a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces, hermanos, el apóstol Juan describe que nosotros no debemos, aquí en esta tierra que vivimos, no debemos nosotros darle más privilegio y más potestad al mundo. El apóstol Juan nos habla en 1 Juan 2, verso 15, nos dice que nosotros no somos del mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Si no pertenecemos a este mundo, la prioridad del mundo no puede ser la primera prioridad que nosotros tengamos, sino que el reino de Dios, su justicia, debe estar por encima de todo. Entonces, Salomón escribió que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de estar triste, tiempo de estar alegre, hay tiempo de recoger, hay tiempo de no recoger, hay tiempo de la muerte y tiempo de la vida. Entonces, todo tiene su tiempo debajo del sol. Entonces, como todo tiene su tiempo, el apóstol Pablo nos indica a nosotros que nosotros tenemos que equilibrar el tiempo y darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. O sea, que nosotros no podemos afanar. Por ejemplo, hay gente que se afana trabajando y trabajando y descuida su vida espiritual, descuida la obra de Dios, descuida el trabajo en la obra de Dios y se mantiene solamente en su trabajo. Eso no puede ser así para un creyente, para uno que tiene que agradar a Dios en todo. ¿Ustedes creen que un cristiano debe involucrarse en la política? Las escrituras nos dicen a nosotros que no, pero allá los que lo hacen y los que lo han hecho en el pasado está muy desacreditado. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que como creyente la prioridad nuestra debe ser el reino de Dios y su justicia. Porque ninguno que milita se puede enredar en los negocios de esta vida. O sea, no le puede dar más prioridad a esta vida que al reino de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos hace semblanza a nosotros para que nosotros agrademos a Dios en cómo él toma el ejemplo del soldado. ¿Por qué toma el ejemplo del soldado? El código romano para el soldado, que era el código romano de Teodosio, decía bien claramente: prohibimos a los hombres comprometidos en el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles. Eso decía el código romano para los militares que se alistaban al ejército romano. Entonces, hermano, de esta manera el Señor nos dice que un cristiano debe comprometerse, debe concentrarse en el cristianismo, en aquel que lo tomó como soldado, a expensa de todas las cosas de esta tierra, para que agrade su nombre, para que lleve su nombre en alto y para que todo lo que haga en esta tierra sea para la gloria y honra del Señor. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, él estaba entregado por entero, Pablo, a la obra de Dios. Trabajaba, pero se dedicaba a hacer el trabajo de la obra de Dios por el cual había sido llamado. Entonces, el soldado está comprometido, hermano, a obedecer, así como el cristiano tiene que obedecer a Dios. Tiene que obedecerlo a Dios en todo. El soldado como el cristiano deben estar dispuestos a obedecer incuestionablemente a aquel que lo mandó y al deber que lo mandó.
El cristiano debe obedecer en obediencia a la voz de Dios. El soldado está comprometido al sacrificio, a la lealtad de su Señor y aceptar lo que no pueda entender, debe aceptarlo, debe vivirlo. Aunque no lo entienda ahora, debe estar comprometido con eso que el Señor le ha llamado. ¿Por qué tenemos nosotros que agradar a Dios? Porque tenemos testimonio. Dice que no, en medio de una generación que le daba la espalda a Dios y se alejaba de Dios, así como muchos hoy día en este mundo que vivimos, nosotros, los que le servimos a Dios, estamos peleando la buena batalla y estamos llevando el evangelio de salvación con nuestro ejemplo, con nuestros testimonios y llevando la palabra para que otros sean salvos. Sin embargo, aquí en esa tierra hay gente que usted le habla y le da la espalda a Dios. Así en ese tiempo dice que no, mientras otros le daban la espalda a Dios, no estaba buscando a Dios siempre, en todo tiempo. Y agradó a Dios, dice la Escritura. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó de este mundo y se lo llevó. Se lo llevó al cielo y no vio muerte. Fue traspuesto y fue llevado al cielo. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso cuando Dios a sus hijos los tiene ahí, encausados, enclavados, ahí, donde quiera que están. Porque eso viene, hermano. El arrebatamiento del Señor viene a esta tierra y Dios va a buscar lo que son suyos. A lo de Él. A lo que tiene el Espíritu de Él. Él viene a buscarlo y se lo llevará al cielo. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, hoy en nuestros días muchos no aceptan el testimonio de Dios, pero sí aceptan el testimonio de los hombres. Pero, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros y nos da un testimonio verdadero, un testimonio fiel. En la persona de su Hijo Jesucristo, Dios nos ha dado ejemplo. Por eso Jesucristo vino a darnos ejemplo para que nosotros podamos seguir esas pisadas del Señor. Fíjense que a Cristo, en una ocasión, cuando Él multiplicó los panes y los peces, lo quisieron hacer rey. Ah, no, pero este es el hombre. Ya no tendremos que trabajar. Ahora Él nos va a dar pan ahí, ya tú sabes, haciendo milagros y peces. Comida, tenemos la comida segura. Y lo levantaron para hacerlos rey. Y se armó un alboroto grandísimo para hacerlos rey. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. El reino de Dios, donde no habita la maldad, donde no habita la mentira, donde no habita la hipocresía, donde no habita la envidia, donde no habita nada malo. En ese reino es que Él va a reinar. Y Él viene a reinar con todos aquellos que le sirven, todos aquellos que le agradan, que buscan agradarle a Dios. La Biblia no nos habla a nosotros, hermano, de un hombre que agradó a Dios en su vida. Y esto fue posible por la fe. Esa fe que ese hombre tuvo pudo agradar a Dios. Abraham fue un hombre que por la fe lo llaman padre de la fe. ¿Por qué lo llaman padre de la fe? Porque Abraham tuvo una fe tan grande en Dios que ni siquiera su hijo, su propio hijo, su único y verdadero hijo, no le negó al Señor. Y se lo ofreció en sacrificio vivo para él mismo matarlo y dárselo al Señor. Y cuando el Señor vio la actitud de su corazón, de cómo estaba decidido, de la fe que este hombre tenía para hacer esto, Dios lo detuvo y no dejó que él clavara el cuchillo en el corazón de su hijo. Pero ya Dios vio la actitud, porque Dios conoce los pensamientos y la actitud del corazón.
Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos un hombre de fe. Por eso lo llaman padre de la fe. Y agradó a Dios en todo. En todo tiempo, Abraham pudo agradar a Dios. Tiene un sitial grande en el reino de los cielos, Abraham. Por eso Dios escogió esa nación judía. Y por eso se llama Israel. Porque su hijo Jacob, su nieto Jacob, lleva ese nombre. Porque pudo agradar a Dios, pudo buscar a Dios de todo corazón y pelear con Dios hasta que Dios cambiara su condición. Y Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Por eso Israel se llama Israel. Los judíos pertenecen a Israel, a ese Israel de Dios. Porque Dios escogió ese pueblo para sí, para que ese pueblo le adorara y le alabara. Y ese pueblo fuera ejemplo a todas las naciones. Sin embargo, cuando vino Cristo, ese pueblo le dio la espalda. Ese pueblo no conoció al Señor. Sin embargo, Dios extendió entonces esa misericordia, extendió esa gracia a todas las naciones que no fueran judíos, para que también fueran salvas y fueran pueblo también de Dios. Qué bonito, qué bueno es el Señor, hermanos. El Señor es grande, el Señor es poderoso para con nosotros. Por eso no, hermano, esa actitud de buscar a Dios siempre, de buscarlo en todo tiempo, de entregar su vida a Dios, sabiendo que Él tenía recompensa. Porque dice las Escrituras que hay recompensa. Todo lo que usted haga aquí en la tierra para el Señor no es en vano. Tiene una recompensa. Tanto en esta vida como en la otra. Tendremos grandes recompensas de parte del Señor. Por eso tenemos que agradar a Dios, pues el que no agrada a Dios, hermanos, no es de fe. El que no agrada a Dios simplemente no tiene fe. Porque la fe es creer, y creer absolutamente, creer confiadamente y creer siempre. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Dios está en control de todas las cosas que nos suceden en esta tierra. Y no estamos solos, porque Dios está peleando por nosotros. Tenemos una lucha interior, por eso tenemos que pelear esa buena batalla. ¿Con quién? Con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. Porque este cuerpo ha sido vendido al pecado y fue vendido al pecado. Y este cuerpo se rebela contra nosotros mismos y contra Dios. Entonces, en la carne nadie puede agradar a Dios. Por eso tenemos que depender más del Espíritu, depender del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Entonces, manteniendo la fe firme, esa fe imperecedera, podemos nosotros agradar a Dios. Podemos agradar a Dios adorándoles, alabándoles, bendiciéndolos, sacrificando alabanza, aun cuando estemos enfermos. Tenemos que adorar y bendecir el nombre de Dios, porque eso se llama sacrificio de alabanza. El sacrificio de alabanza no es cuando usted está bien que puede alabar a Dios, cuando usted está cansado, que no puede más. Ay, te alaba a Dios, y es un sacrificio de alabanza. Cuando usted es enfermo, cuando usted no puede más, cuando usted está destruido por una situación, por un problema, por una circunstancia que le ha pasado en la vida, y usted adora y alaba a Dios, usted está sacrificando una alabanza. Y Dios se agrada de eso. Dios se agrada de que nosotros alabemos en eso. Cuando el temor de Dios está en nuestros corazones y el temor de Dios está por encima de todo, entonces también se está agradando a Dios. Cuando estamos en obediencia, también nosotros estamos agradando a Dios. Entonces, mantenernos en esa actitud, en esa firmeza, es lo que a nosotros nos ayuda a nosotros depender totalmente de Dios. No importa el momento en que vivimos en esta tierra, no importa lo que esté sucediendo, no importa quién está gobernando y quiénes no estén gobernando. Lo importante es que nosotros le hemos creído a un Dios que es fiel, a un Dios que ha prometido en sus palabras fieles, bellas y verdaderas promesas para los que le aman y le obedecen. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
¿Por qué Dios desea que nosotros andemos agradándolo en todo? ¿Por qué Dios desea esto? Colosenses 1:10 nos dice: Dios, hermanos, desea que usted esté sirviéndole y agradándole en todo. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses. El libro de Colosenses en su capítulo 1, verso 10. Dice así la escritura: para que andéis como es digno del Señor. ¿Para qué? Para que usted ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros, nuestros conocimientos se amplíen en el Señor, agradamos a Dios. Cuando buscamos ese conocimiento, establecemos ese conocimiento en nuestra mente, en nuestros corazones, agradamos a Dios. Y es lo que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia de Colosa y le dice que debemos de agradarle en todo tiempo y ser digno del Señor. No ser indigno. Los indignos, hermanos, no van a heredar el reino de los cielos. Solo los dignos. Lo que Dios ha tenido misericordia con ellos. Aunque Dios tiene misericordia para con todos. Dios no quiere que nadie se pierda ni quiere que nadie perezca. Pero los que han obedecido al llamamiento, lo que ya Dios ha sembrado en sus corazones, ese Espíritu Santo para que habite y cohabite con Él y dirija su vida, entonces esos son los dignos de agradar al Señor en todo. Y todo lo que usted haga, hermano, sea de palabra, sea de obra, sea de hecho, hágalo para el Señor. Todo lo que usted haga de palabra, de obra, de hecho, sea para la gloria y honra de nuestro Dios. Porque de Él es la gloria, de Él es el señorío, de Él es la alabanza. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo será posible que el cristiano agrade a Dios? Cuando este cristiano está lleno de todo el conocimiento de su voluntad, está agradando a Dios. Cuando está lleno de toda la sabiduría, la inteligencia espiritual, cuando este cristiano y todo esto existe en él, entonces este cristiano está agradando a Dios en su vida. Voy a terminar con esto. En conclusión, 3 principios importantes para que usted se lo lleven esta mañana para agradar a Dios. Principio número 1, porque somos soldados activos. ¿Qué es un soldado activo? No es uno que ya ha sido cancelado ni pensionado. Usted es un soldado activo en el reino de los cielos. Usted es un soldado que está militante en el reino de Dios. O sea, un soldado activo, activado, preparado para pelear, preparado para usted pelear la buena batalla. Y recuerde que usted no está solo, usted no está peleando solo. El poderoso de Israel está con usted. El eterno Dios está con usted, peleando esa batalla. Y si yo estoy con usted, ¿quién contra usted? No habrá nadie, ningún ejército. Por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa demandaba Jehová, y esa buscará, el estar en la casa de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque ahí le agradaba a Dios. Buscando a Dios siempre. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Por eso el principio número 1 es que usted es un soldado activo. Y un soldado activo tiene que estar alerta, tiene que ser disciplinado, tiene que obedecer, tiene que hacer el mandato que Dios le ha dicho. Segundo principio, porque tenemos testimonio de Dios, de hombres que agradaron a Dios.
Sadrach, Mesach y Abednego fueron tres jóvenes que estaban en el exilio, exiliados, pero le servían al Dios verdadero. Y oraban a Dios, y buscaban a Dios, y no se arrodillaban a otro que no fuera Dios. Y se tiró un edicto de que todo el mundo se arrodillara ante el estatua cuando sonara el tamboril, la tamboya y todos los instrumentos que adoraran al rey de Babilonia. Sin embargo, esos jóvenes no obedecieron eso. Como no obedecieron eso, lo llevaron ante el rey y dijeron: estos no obedecen el edicto que tú has mandado de que te adoren a ti, de que se postren ante ti, que se postren ante la estatua tuya. Sin embargo, ellos dijeron: nosotros nos postraremos ante el Dios verdadero. Nosotros solamente adoraremos al Dios verdadero. Y ya, pues vamos a meterlo en el horno de fuego entonces, a ver si es verdad. Ustedes no me van a adorar. Y hermanos, ellos dijeron: aunque nuestro Dios no nos libre, oiga bien, del horno de fuego, no adoraremos a otro que no sea Dios. Alabado y bendito sea el nombre del Señor. Y dice que calentaron el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Incluso los que lo tiraron a ellos en el horno de fuego fueron muertos instantáneamente ahí por el resplandor del fuego. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego, ni una hebra de su cabello se quemó, ni hirió a humo siquiera. Pero el Señor dice que aunque tú pases por el fuego, la llama no va a arder en ti, porque la llama poderosa es la de Dios. Es la llama que no quema. Quema a los que son, oye bien, hijos de ira, pero a los que no son hijos de ira no le quema esa llama. El fuego de Dios no quema a los que son obedientes, a los que son de Él. Daniel también, fíjense, pusieron esos leones hambrientos, días y días sin comer, porque Daniel tampoco se postraba ante nadie que no fuera Dios, y oraba 3 veces al día a su Dios y abría la ventana: no importa que me vean, no importa quién me está viendo, yo le sirvo a Dios. Amén. Y soy soldado de Dios y lo haré siempre donde quiera que sea, porque mi problema, mi razón es adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Y qué hicieron con Daniel? Lo tiraron al foso de los leones. Y todos esos leones hambrientos ahí, ya te sabes. Sin embargo, a Daniel no le pasó nada, porque con él estaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¡Aleluya! Es así, hermanos. Entonces, ese es el segundo principio. Hay hombres que han dado testimonio, mujeres que han dado testimonio de cómo agradar a Dios, para que nosotros esos ejemplos queden perpetuamente palpables en nuestras vidas para agradar a Dios. Y tercero, porque debemos agradar a Dios en todas circunstancias de nuestras vidas. No importa que estemos pasando por hambre, por necesidad, por lo que sea. Decir como dijo Pablo: yo he peleado la buena batalla de la fe. Sé vivir en necesidad como sé vivir en abundancia, en maltrato, en cárceles, en hambre, en lo que sea. Pero debo agradar a Dios y servirle a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Esa es la palabra, hermano, que te he traído en esta mañana. Debemos agradar a Dios en todo, agradarle en todas circunstancias de nuestras vidas, porque a eso fuimos llamados. Y sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. No te turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Cree en Dios y cree también en mí, dijo Jesús. ¿Por qué dijo Jesús esta palabra? Para que nosotros estemos convencidos de que debemos agradarle a Dios, sabiendo que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. No somos nosotros, no es el mundo, no es lo que nos rodea, no son las circunstancias. Es la fe que ya Él ha puesto en vuestros corazones. Y esa fe es la que debe agradar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Así que Dios te bendiga en esta mañana. La gloria y la honra sea para Dios. Y estas palabras sirvan de fortaleza para cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios y dar gracias a Dios.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, por tu maravilla. Que estas palabras, aquellos que las tenían escuchado, Señor, aquí personalmente, online, por la línea, Señor, por YouTube, oh Dios, tú cambies sus corazones. Que ellos puedan tener una actitud de fe hacia ti, oh Dios, Señor. Que tú perdones sus pecados, que ellos vengan a arrepentimiento, Padre, y sean hijos de fe, oh Dios, Señor. Tú nos has dado esta fe, oh Dios, para que creamos en ti, para que tengamos confianza en el día malo, oh Dios, para que nosotros, oh Dios, estemos asegurados en ti, oh Dios. Glorifícate de una manera en especial, oh Dios, y salva, oh Dios, a través de esta palabra a aquellos que la hayan escuchado, oh Dios, Señor. Que puedan tener, oh Dios, y poner su fe solo en ti, Jesucristo, que eres el dador de la vida, el único Dios verdadero. Porque los que son de Dios, los que son hijos de Dios, oh Dios, Padre, son tuyos, oh Dios, Señor, Padre. En ti hemos confiado, en ti vivimos y en ti nos movemos y en ti somos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Guíanos siempre a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios nos bendiga, mis amados.